Hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de Llega Experimentos. Hoy vamos a hacer 3 life hacks con cables USB y lo mejor de todo es que vamos a poder hacerlos con materiales reciclados que tenemos por casa seguro. Así que comenzamos. Pero antes os voy a presentar el patrocinador del vídeo, es Outsource, una página web donde podréis comprar vuestros componentes electrónicos. Hay resistencias, condensadores, tristores, de todo tipo de componentes electrónicos y mucho más. También podréis pasar los archivos Boom para realizar el pedido automáticamente y si os registráis ahora tendréis bonos y cupones, además de la posibilidad de descargarse la aplicación para el smartphone. En el primer life hack vamos a fabricar un aire acondicionado casero. Para ello necesitaremos un ventilador de estos de ordenador. Tiene que ser pequeñito porque tenemos que intentar encajarlo en la parte superior de una lata de refresco, de la que sea, puede ser de Coca-Cola o de Monster, que son un poquito más grandes. La cuestión es que tendremos que realizar una pequeña ventana en uno de los laterales que será por donde sale el aire frío. Y muy importante, sellar el posible escape de aire que produce el ventilador, porque solo tiene que salir por la compuerta que hemos realizado. Hay que fijarse muy bien de poner el ventilador que coja el aire de la parte superior y la introduzca dentro del bote, no al revés, que coge el aire del bote y la tire para arriba. Cable USB, tenemos que seleccionar el color rojo y negro, rojo positivo, negro negativo, y lo mismo con los cables del ventilador. Esto viene relacionado con lo que acabo de decir, para que el giro de las aspas del ventilador sea el correcto. Ahora lo que tenemos que hacer, por último, es dejar el cable medianamente aseado y comprobar que todo es correcto. Para ello podemos usar un cargador de smartphone o, como he hecho yo, una power bank. ¿Y cómo funciona? Ponemos hielos en la parte interior del bote y al girar el ventilador recogerá el aire caliente del exterior, pasará por los hielos y saldrá por la ventanita a un frío, digamos, moderado, aunque realmente se nota el cambio de temperatura. Para el siguiente life hack vamos a hacer una linterna LED usando los diodos LED de una bombilla estropeada que tengamos por casa. Así que si en algún momento alguna se estropea, no la tiremos porque podemos reutilizar un montón de componentes de ella. Usaremos un cable USB que tengamos también medio estropeado y lo tenemos que cortar. En este caso yo lo he hecho a ras, o sea, dejando muy poquito espacio entre el conector y lo que va a ser el punto de iluminación, el diodo LED. Y muy importante ahora a la hora de soldar, porque los diodos LED solo conducen en un sentido, así que cátodo negativo, ánodo positivo y todo funcionará correctamente. Ahora lo que tenemos que hacer es aislar con un poco de silicona caliente. Yo lo he pintado para que parezca pues como un poquito más profesional y ya está, hemos conseguido una linterna LED de alta luminosidad gracias al diodo de la bombilla, que funciona a 5 voltios sin necesidad de colocar ninguna resistencia limitadora, porque estos diodos ya funcionan a esa tensión, a 5 voltios. Y aquí vemos, se puede conectar al ordenador, a un cargador de smartphone o a una power bank, así que no tiréis las bombillas. Y por último vamos a hacer un life hack que nos puede salvar la vida, y para ello simplemente usaremos un cable USB para realizar el encendido. Con un trocito de los hilos que viene, por ejemplo el azul, sacamos un pelo, una hebra de lo que es el cable. Con ello tenemos que realizar una resistencia, que es simplemente una pequeña bobina que dificulta el paso de los electrones, por lo tanto al aumentar la resistencia se calienta, y eso es lo que va a producir el calor suficiente para comenzar a quemar el papel. En este caso estamos usando papel higiénico, que quema bastante fácil, aunque os puedo asegurar que esta misma técnica funciona hasta con cartones. Si os ha gustado el vídeo, recordad, dejadme un gran like y nos vemos aquí en el canal de Llega Experimentos. Hasta luego, compañeros. Chao, chao.